los quiero invitar a pensar en cómo ha sido su proceso de maduración como seres humanos. Uno tiene una etapa donde uno de vaina sabe que existe cuando tiene uno como del 0 a 1 año, 2 años, 3 años. De cierto momento en adelante uno ya como que comienza a entender que juega, que se divierte, que tiene papás, mamás, hace cositas. Como a los 15 entonces uno se vuelve un chico rebelde porque comienza a reflexionar sobre la vida, entonces ya comienza uno a pensar, pero ¿por qué existo de esta manera, cierto? Y después cuando uno es como 40 o 50, ya uno como que tiene otros niveles de pensamiento respecto con la realidad y comienza uno a apreciar cosas que antes no apreciaba porque pues su nivel de entendimiento de su entorno y de sí mismo aumenta. Cuando hablamos de gestión de plantas y procesos industriales pasa exactamente lo mismo. Al principio uno tiene un equipo que despicha el botoncito verde, enciende, despicha el botoncito rojo, apaga y uno espera que eso ocurra así hasta el final de los tiempos. Después uno entiende que hay modos de fallas. Después uno entiende que el ser humano es una variable grandísima de ese proceso industrial. Entonces uno hace temas como de gestión de operaciones o gestión de mantenimiento. Pero a partir de ahí uno dice, bueno, pero pues esto suena como un poco transaccional y operativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y particularmente cuando uno comienza a trabajar con una entidad como la Armada, que lo que hace es que viabiliza país, que se dice fácil, pero que es muy difícil, ¿sí? Con seres humanos como estos que lo que hacen es que hacen ingeniería mientras alguien les está disparando en un río, ¿sí? Muchas veces yo asesoro a empresas, por ejemplo, refinerías o oleoductos, y llegan llorando diciendo, no, es que yo tuve un día muy difícil. Y yo les pregunto, pues, ¿cuál es tu peor día? Que tu jefe te regaña, ¿cierto? Pero tu jefe nunca te ha disparado. Ah, bueno, entonces los señores de la Armada hacen ingeniería con esas condiciones tan críticas que tenemos aquí en Colombia. Entonces, cuando uno está metido en ese tema de tratar de mejorar el desempeño de su infraestructura, uno comienza a pensar qué hay encima de esto, qué hay encima de lo transaccional, qué hay encima de lo operativo, y comienza a cuestionarse respecto al valor de lo que uno está haciendo en su organización. Y cae en el concepto de valor, ¿sí? El concepto de valor es ¿para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la Armada Nacional? La Armada Nacional viabiliza país. ¿Cuál es el valor de X o Y empresas que están en el mercado? Pues tendrán algún elemento. El 90% son objetos económicos y estamos pues en la Escuela de Administración de Negocios, entonces me imagino que ese tema usted lo maneja muy bien. Pero el concepto de valor es un concepto que comienza a surgir allí. Cuando analizamos el concepto de valor y pasamos de la gestión de operaciones y mantenimiento a la gestión del valor y la gestión de los activos, reconocemos un primer elemento. Para mí este elemento que yo tengo, que es una fragata, o que es una OPV, o que es una BDA, o lo que sea, o las nodrizas que están mencionando todos ellos, pues es un elemento que me permite cumplir con una función que genera alguna clase de valor, y por generar valor es que tiene sentido trabajar en ella. Y cuando miramos dónde se produce el valor, cuándo se genera y cuándo se causa el valor, y visualizamos que es durante la etapa operacional, en esta etapa, ¿dónde se arregla hacer de esto? En esta etapa operacional es donde se produce el valor, pero ese valor que producimos está fuertemente condicionado a lo que hicimos en las etapas previas. Entonces tiene mucho sentido aquí, que es donde se realiza el valor, trabajar, pero debemos estar conscientes de que el valor no se produce automáticamente aquí, sino que existe una cantidad de decisiones previas, que son las decisiones que requieren un grado de conciencia superior a simplemente operar transacciones y entender de qué manera yo construyo el valor dentro de una fragata, de qué manera yo construyo el valor dentro de una operación naval, y esos elementos que son cruciales para esa producción de valor, cómo los pongo en control para que durante la fase operativa ese valor efectivamente se realice. Entonces, cuando uno llega a esa realización como organización, entonces comienza a pensar, bueno, listo, operaciones y mantenimientos también, porque son requeridos para generar valor en su parte transaccional operativa diaria, pero ese valor no existe si antes yo no planeo y si antes yo no formulo modelos de gestión y modelos de ingeniería que me permitan construir ese valor. Ahí entonces entramos al tema de la gestión de activos. ¿Qué es la gestión de activos? La gestión de activos es un planteamiento donde tú dices, tienes que estar permanentemente preocupado por entender el costo, el riesgo y el desempeño que tus activos tienen, que tus plantas tienen a lo largo de todo el ciclo de vida en el que tienen que funcionar. Es interesante, es retador y demanda una transformación en el nivel de pensamiento que tú tienes, de lo transaccional al entendimiento de los flujos de valor en tu organización. Entonces, bueno, ese es un reto importante. Este ejemplo es un ejemplo que me parece muy bonito, o sea, esta es una gráfica tomada de la NATO, que es la OTAN, digámoslo así. Este es un estudio que se hizo por ellos, donde ellos dicen, si bien del 60 al 80% de tu costo ocurre en la fase operacional, o sea, lo otro es disponer del activo, ¿sí? Piensa que estás comprando una planta o un BDA o lo que sea, cualquiera que sea tu proceso, ¿sí?
En la fase inicial tú puedes gastarte 20%, 30%, 40% del costo total de lo que va a ser esa planta industrial, o en este caso los buques de la Armada. El 60% al 80% ocurre durante la fase operacional. Estás hablando de lo que tú pagas. Así es como vemos que fluye el dinero en nuestros balances. Pero si miramos cómo se compromete es que cuando tú compraste o cuando tú definiste, ya estás jugado en un 80 o un 95% del costo total del ciclo de pertenencia de ese activo. ¿Sí? Eso en palabras de uno es, cuando usted firma el contrato de arriendo por el próximo año, usted ese día pagó el millón del primer mes, pero usted realmente se comprometió con el costo total del contrato. Entonces, si usted ahí no negoció, y no solo el arriendo, porque al decir que, mamá, soy independiente, me voy a ir solo, entonces tienes que pagar tu agua, tu luz, todas esas cosas, entonces te comprometiste, tu decisión te comprometió con una serie de costos que no has pagado, pero que ya están causados. Y es cuestión de tiempo para que el dinero salga de tu bolsillo. Entonces, si en las etapas previas yo no hago una buena identificación de qué cosas pueden identificar erosión del costo de las finanzas públicas, muy probablemente en la parte operacional ya no lo voy a poder controlar. ¿Sí? Esa fue la identificación central que hizo la Armada Nacional. Dijo, yo quiero fortalecer mi capacidad de hacer gestión de mantenimiento y gestión de operaciones, pero debo reconocer que estoy limitado por lo que hice en las fases previas. Entonces, debo integrar nuevos tipos de conocimiento para que en esas fases previas yo garantice que controlo adecuadamente el riesgo, el costo y el desempeño de los activos navales, porque cualquier error que yo cometa afecta a las finanzas nacionales y me hace un gestor no óptimo de la riqueza nacional o del presupuesto nacional. ¿Ok? Que en un país con las demandas tan grandísimas que tenemos de infraestructura de soporte de la sociedad, pues es supremamente importante. Entonces es bueno entender eso. Como ingenieros, gestionar un proceso industrial, participando en la Armada Nacional, podemos soportar el desarrollo nacional digamos, de una manera muy evidente y muy demostrable. Entonces, lo que decíamos es, esto ya lo dije, o sea, aquí estamos en la fase de realización del valor, que es la fase operativa. Aquí yo no veo salir valor, pero estoy tomando decisiones que influyen en la manera como esa fase operativa se va a dar, pero eso no lo conceptualizo, sino tengo el concepto de valor, digamos, claro. Entonces, ¿qué referentes puede emplear uno? Y el referente que de hecho se empleó en la Armada aparece aquí. ¿Qué referentes puede emplear uno para tratar de reentender su proceso en términos de valor? Entonces, como los señores de la ISO son tan pilos y nos entregaron la ISO 9000 o 9001, con la que creamos el concepto de los sistemas de gestión basados en estándares, y después llegó la 14, la 18, la 50, que es la de energía, también hay un referente que tenemos para gestión de activos, que es la ISO 55000, que lo que te explica es, si tú tienes un negocio que depende fuertemente de que los activos funcionen apropiadamente, te recomendamos este conjunto de elementos para que los integres dentro de tu sistema de gestión. Este conjunto de elementos te van a permitir entender mejor, racionalizar mejor lo que te ocurre en el día a día de tus operaciones y te van a brindar elementos a través de los cuales tú puedes formular una capacidad de gestionar el valor en tu empresa, ese valor que está contenido en tus activos. De hecho, el elemento de activo comienza a aparecer como un elemento importante. Antes yo hablaba del equipo, yo mantengo la bomba, lubrico la bomba, le hago el mantenimiento de la bomba, hago la OT para la bomba, pero cuando comenzamos a hablar en términos de la ISO 55000, comenzamos a hablar de que un activo es esa potencialidad de valor que tú tienes que hay que realizar, ¿sí? Entonces, yo sé que canto bonito. Ah, bueno, si tú cantas bonito, ¿quién sabe que tú cantas bonito? Ya entrenaste tu voz, ya te presentaste, ya le sacaste alguna clase de valor a esa potencialidad que tienes. Que yo soy bueno para matemáticas, bueno, ya alguien sabe, alguien usa eso, le sirve eso a la sociedad de alguna manera. La potencialidad es una cosa y realizar ese valor es una cosa. Ah, que el motor tiene X cantidad de caballos y integrado con esa estructura puede hacer un patrullaje. Ah, bueno, ¿cómo te articulaste para que eso produzca defensa nacional? Para que eso produzca viabilidad de país. Esa articulación de los elementos físicos y de conocimiento para llegar a concretar el valor en algo útil para una sociedad es lo que nos permite hacer la implementación de esta clase de normas y el entendimiento claro del concepto del activo, pues que aquí se vende como una promesa de un valor a realizar. Entonces, ¿qué dice la ISO 55000? Para que ustedes que son tan curiosos y que van inmediatamente aquí a las 8 de la noche y que van a llegar a su casa a leer todo lo que vamos a charlar, todo lo que hemos charlado aquí, ¿qué van a encontrar ahí? Van a hablarles de muchas cosas, van a decirles, pues para tú desarrollar una capacidad estructurada en tu organización de gestionar el valor de tus activos, te proponemos que crees un sistema de gestión de activos, lo cual es supremamente sorpresivo porque venimos de una ISO 9000 que nos dice que queremos un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces tú, control copy, control V, entonces reemplazar
calidad por activos, entonces ya. Entonces, bueno, parte de eso es así, o sea, porque todos los sistemas de gestión basados en estándares tienen una estructura básica, ¿sí? Si ustedes comparan todos las 9.000 con las 8.000 con las 14.000, encuentran siempre lo mismo, ¿no? Conjunto de principios, definiciones, la norma 0 siempre habla de acuerdos de pensamiento, o sea, definición de glosarios, definición de términos. Luego hablamos de que hay que declarar un quehacer, entonces todos hablan de procesos. Luego hablamos de que hay que generar trazabilidad respecto de ese quehacer. Luego hablamos de que hay mejora continua. Todos los elementos son comunes a todos ellos. Entonces, esa estructura general también se respeta en la ISO 55.000, pero adicional a eso se hace una serie de definiciones respecto de cómo gestionar activos, y la vedette y el protagonista dentro de esa gestión de activos es un sistema de gestión que visualizado, digamos que este diagrama no es de la norma, pues es un poco una interpretación. Tú tienes un sistema de activos que está sometido a una serie de perturbaciones a lo largo de todo su ciclo de vida. Ese sistema de gestión de activos es el que produce el valor. O sea, la fragata operando es la que produce la seguridad. Pero ella, al verse sometida a perturbaciones, si no hice ninguna previsión y tengo algún problema de desempeño técnico y lo descubro durante la operación, pues muy probablemente va a ser complejo para mí, en medio de la operación, que estás tantas millas metido en el mar, resolver ese asunto. Si tú proactivamente tienes un sistema que te permite detectar todas las posibles pérdidas de valor y te permite poner en control todas esas situaciones de eventual contingencia, él te ayuda a asegurar que el activo produzca el valor. No es que el sistema de gestión de activos sea el que produce el valor. Es este sistema actuando sobre los activos el que se encarga de que tú puedas tener capacidad de generar valor. Pero tu sistema de gestión de activos tiene que estar definido y creado acorde con los objetivos de la organización. Y este es un tema aquí muy interesante. Si yo te digo, tú eres pensemos un oleoducto. ¿Qué hace un oleoducto? Pues bombea crudo, ¿cierto? ¿Su valor en qué está? Su valor está en transportar un barril de crudo desde Cusiana o Coveñas, donde sea que esté, Cusiana o digamos Cusiana, hasta Coveñas, que es donde lo entregamos y donde lo vendemos, ¿sí? Y es lo que le da viabilidad, de hecho, a gran parte de nuestro país. Ese es un objeto de negocio y se mide en términos económicos. Si yo miro la Armada, ¿cómo mido el valor? ¿Lo sigo midiendo en términos de un balance donde bombeo barriles y por cada barril cobre tanto? ¿O lo debo ya entender en términos econométricos, donde visualizo porcentajes de PIB por región y la presencia de la Armada termina siendo viable que llegue inversión a esa región? Entonces, si ustedes ven, el tema de gestión de activos tiene implicación directa en cómo se desarrollan las comunidades alrededor del país. Y ese enfoque es un enfoque que ha trabajado muy seriamente la Armada, por lo cual yo pienso que han hecho el trabajo de una manera muy seria. Entonces, miren cómo esto parece una cháchara por allá de una norma, de una ISO que nadie ha escuchado en la vida, pero termina teniendo impacto en cómo las comunidades a nivel de todo el país se van desarrollando, ¿sí? Ese es un elemento bonito de trabajar con la Armada y con la Fuerza Aérea. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues tienes que entender de qué manera se produce el valor en cada una de las etapas del ciclo de vida. Y si entiendes de qué manera se produce el valor, también entiendes de qué manera se pierde el valor. Y entendiendo de qué manera se pierde el valor, logras estructurar, darle alguna forma a un sistema de gestión de activos, que en pocas palabras, pues es lo que estamos trabajando para la Armada, ¿sí? La identificación de cómo tiene que estructurarse ese sistema, que sea capaz de asegurar que la Armada produzca el valor que todos los colombianos esperamos que tenga, ¿sí? Que es, pues, la viabilidad de nuestro país. Dentro de todo esto, pues como hay que darle nombre y logo bonito a todo, entonces creamos un nombre y un logo bonito que es el PEGA, que es el Plan Estratégico de Gestión de Activos, que de hecho es uno de los elementos que propone la ISO 55.000 para guiar el desarrollo del crecimiento de ese sistema de gestión de activos a lo largo de la organización. Pues tiene que haber un plan y el plan tiene que ser estratégico, ¿sí? Tiene que definir elementos grandes y este PEGA tiene que crearse como un elemento relevante a nivel de toda la organización, ¿sí? ¿Quién de los que está aquí sentados ha tratado de desarrollar una iniciativa de mejora en su empresa? ¿Ha tenido el poco criterio de decidir liderar una iniciativa de mejora en su empresa? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez o ha participado? ¿Nadie? ¿Hola? ¿Ni siquiera que cambien el agua de sitio o alguna cosa? A la cafetera, que el tinto cambiamos de marca de tinto, que ya no queremos más sello rojo o algo así. Cuando uno hace eso, el principal problema que uno tiene es ¿cómo hago que mi iniciativa sea relevante? ¿Cómo hago que mi iniciativa no desaparezca? ¿Cómo hago que esto realmente genere una transformación y un bienestar en mi organización? Y eso ocurre a nivel de cualquier iniciativa. Si tú quieres hacer que una organización se transforme y deje el mundo transaccional donde todo el mundo va caminando hacia el suelo sin entender muy bien para dónde va, y les dices, oye, levanta la cabeza y entiende cuál es tu significado a nivel de organización y ayúdale a quien quiera entenderlo, esas iniciativas tienen un grado altísimo de complejidad de implantación. Entonces hay que rodear a este plan estratégico de una serie de chantilly, ¿sí?
A la tortilla hay que ponerle esa cremita de fruticas para que sea agradable y para que la gente diga, oye, este tema me gusta, este tema le veo valor, me quiero dedicar a ese tema, quiero caminar la milla adicional para tratar de que este tema se implante. Entonces hay que construirle a este plan una serie de elementos alrededor que nos permitan darle viabilidad. Este es un poco rápidamente el flujo de la Armada para no aburrirlos tanto. Entender la realidad, definir una estrategia para transformar esa realidad, o sea, reentender la Armada en términos de valor y activos, diseñar un sistema que asegure esto, porque la ISO 55000 en su forma creativísima de diseñar sistemas no lo indicó, y desplegar el sistema. Este es como el flujo general. ¿En qué momento estamos? Estamos en este momento. Ya hicimos un ejercicio de entendimiento de realidad, hicimos un ejercicio de definición de estrategia, estamos en la creación de algunos elementos de este sistema de gestión de activos. Entender la realidad, obviamente, ¿qué implicaba? Teníamos que medir qué estaba pasando en la Armada en términos de gestión de activos. ¿La Armada cuántas personas son? ¿3, 4? ¿5 personas? ¿El capitán y 3 capitanes más? ¿Sí? No, la Armada son 30.000 personas. Entonces, si tú quieres saber cómo están 30.000 personas actuando, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a preguntarles. ¿Y tú cómo le preguntas a miles de personas cómo están? ¿Sí? ¿A través de qué mecanismo eficiente tú logras recopilar información de miles de personas de manera que tú puedas tener una medición confiable de lo que está ocurriendo? Pues tú puedes ir a entrevistarlas una por una, pero entonces en el 2018 más o menos, diciembre de 31, vamos sabiendo qué es lo que estaba pasando, y el proyecto era para el año pasado. Entonces, nos tocó integrar elementos de tecnología que nos permitieran tocar por lo menos 1.000 personas. Yo creo que en Colombia nunca un ejercicio de estos ha tocado directamente 1.000 personas. Entonces, empleamos unos recursos que nos permitieron tomar directamente la vivencia de cada ser humano, cómo se sentían ellos en temas de mantenimiento, en temas de operación, en temas de diseño, en temas de conceptualización, en temas de compras, todo el ciclo de la gestión de activos, qué elementos lo vean como fortalezas y qué elementos lo vean como debilidades. A partir de eso se formuló, pues digamos, se formula una serie de elementos como la política, como unos objetivos que pues ya les explicaré más adelante. Pues en esencia es entender la realidad implica tocar la organización de una manera muy clara y muy precisa y con mucho alcance en sus múltiples regiones. O sea, no es lo mismo entender la Armada en Cartagena, ¿sí? Chicos pupis, Babar, ¿sí? Una vaina chévere. A la Armada en Putumayo, ¿sí? Donde te sorprende el agua de Putumayo el segundo día y no sales del baño en como 2 semanas hasta que logras habituarte a la fauna bacteriana de la región, o en el oriente, o en Bahía Málaga, ¿sí? O sea, es distinta, es una Armada distinta. Entonces la medición tiene que ser capaz de identificar esos matices que existen en la organización. Ese ejercicio se logró hacer. A partir de ahí se genera una serie de elementos. El plan estratégico lo conforma una política, que es qué es lo que yo quiero hacer en términos de gestión de activos, que es una serie de identificación de cómo vamos a organizar nuestros activos, un diseño preliminar del sistema de gestión de activos, una serie de mediciones respecto de cómo vamos a medir ahora nuestra capacidad de pensar la Armada en términos de valor y no solo en términos de cumplimiento de órdenes de trabajo o presupuestos de mantenimiento, sino entenderla en términos de valor. Ojalá lleguemos a la medición en términos de impacto econométrico. O sea, cuando yo llegué a la Fuerza Naval del Caribe, recibí una región con un PIB de, ¿cuál es el PIB nacional? ¿Un voluntario? Por la botella de whisky sello azul. ¿O Colombia qué tan grande es en el mundo? Debemos saberlo, ¿no? ¿Cuántos Colombias es el mundo, perdón? Y dice de negocios, ¿no? El mundo son 222 Colombias. ¿Sí? Y nuestro PIB son 370.000 millones de dólares. Entonces, qué rico poder decir, yo como encargado de la Fuerza Naval del Caribe, que esos 370.000 millones me tocan unos 120.000, ¿sí? Recibo una región con ese potencial y a través de dar una mejor percepción de seguridad y a través de controlar, mire todo el tema de comercio que existe en el Pacífico, en el Atlántico, ¿sí? El volumen de las cosas grandes que entran y salen para este país entran por los puertos y eso nos conecta con la economía global. Qué bonito decir, con mi gestión, con mi sensación de seguridad, con mi capacidad de traer inversión, entregué 10.000, 20.000, 30.000 millones más a ese PIB que recibí cuando llegué a comandar esa parte del país con mi Fuerza Naval del Caribe o con mi Fuerza Naval del Pacífico. Eso es entender el país en términos de valor, eso es entender la Armada en términos de valor y ese es el impacto que tiene un proyecto de gestión de activos. Entonces ahí uno se siente importante.
Sí, yo estaría aquí lubricando y todo, pero es que, parce, estoy lubricando el motor que mueve la OPV, que es la que da viabilidad económica a esta región. Entonces estoy haciendo algo importante. Y si el marino logra entender eso, es muy distinto el tipo de trabajo y es muy distinta la actitud que logra hacia tocar ese activo que es su barco, que es su buque. ¿Sí? Entonces uno logra una cosa que tiene impacto nacional a partir de ayudarle a reentender a ese marino que lleva 20 o 15 años en un buque, ayudarle a reentender cuál es su impacto cuando él registra o no registra un dato, o cuando lubrica o no lubrica un equipo, porque lo podemos demostrar cuantitativamente hasta impacto en región. ¿Ok? Entonces, este fue un aprendizaje importante. Un tema grande que hicimos entonces, ¿qué fue? Pues hay que darle relevancia a esto. Este es nuestro señor, nuestro antiguo jefe de material, el señor Eminente Díaz, que es una persona fuera de este mundo. O sea, yo pienso que tuvo la visión para entender que ese cambio se requería a nivel armada, y apoyó mucho la creación del proyecto de gestión de activos y la transformación del mantenimiento en la Armada. No lo vamos a poner ahora, pero que este es un video donde se presentan muchos de los tipos de activos de la Armada, y él como autoridad en la Armada, a nivel de gestión de activos, dice: les cuento que vamos por la gestión de activos y les cuento que no es opcional. Les cuento que esta es mi decisión y les pido apoyo a todos para ejecutarlo. Es muy bonito cuando una alta dirección se compromete a esta clase de cosas. ¿Sí? Usted va, cámbiame el café Sello Rojo por café Juan Valdés. Qué bonito que el gerente diga: bueno, se acabó el café Sello Rojo, ahora todo es café Juan Valdés, vamos a tener un café más rico en esta empresa. Si tú tienes esa iniciativa, sientes respaldado cuando tu alta dirección te dice eso. Entonces, el impacto de esta decisión pues es esa, la reformulación, el reentendimiento de la Armada Nacional en términos de valor. A partir de ahí, ¿qué es importante? Tú le vas a ir a preguntar a 30,000 personas algo que nunca han escuchado. O sea, tiene sentido que si yo nunca en la vida he escuchado qué es gestión de activos, me llegue la encuesta de la gestión de activos con 150 preguntas, ¿sí? Un D2, 20 de diciembre. Me dice: uy, qué chévere, 20 de diciembre. Otra encuestica para contestar. Ay, esta es la gestión de activos. Uy, qué chévere, 120 preguntas. Eso no ocurre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer todo un proceso de comunicación alrededor de ¿cómo les cuento el valor de la gestión de activos sin que se quieran botar por la ventana? ¿Qué les cuento la gestión de activos que le haga a ellos entender el valor de gestionar el activo, que les haga a ellos reentender el valor de lo que ellos están haciendo y que me permita a mí, a partir de ellos, coleccionar esas percepciones que ellos tienen de temas que yo sé que son relevantes para la gestión de activos, pero que de pronto ellos manejan con otros nombres, pero que son importantes de medir? Entonces hubo todo un ejercicio de comunicación explicando qué era la gestión de activos. Entonces las 3 normas, que en total suman como 100 y pico páginas, nos tocó resumirlas en un video de menos de 1,5 minutos, donde la gente se sintiera fundamentada y motivada a trabajar. Y a partir de eso se hicieron muchos ejercicios de comunicación. Después de qué se hizo, pues se generaron aplicaciones móviles donde las personas en tus celulares, pues una cosa es sentarse uno a las 7 de la tarde todo aburrido en una fotocopia mal impresa llenando datos, otra cosa es uno estar con su aplicación llenando datos, uno se siente más pupi. Entonces, todo eso impacta. Son cosas pequeñas, son cosas ridículas, pero la forma del mensaje impacta mucho el nivel de importancia que las personas le dan a tu proyecto de transformación cultural. Los equipos son nobles. Un proyecto de gestión de activos no tiene su problema en los equipos, ni en que los equipos fallen. Un proyecto de gestión de activos y un proyecto de gestión de mantenimiento tiene su foco de trabajo en la gente, en los seres humanos, que son los que hacen que las cosas pasen. Si yo logro dinamizar a la gente, el proyecto es un éxito. Si yo no logro dinamizar a la gente, el proyecto es un fracaso. Así de sencillo. Entonces, todo lo que a la gente le guste, todo lo que la gente perciba como positivo, es un elemento clave en la estructuración de esta clase de proyectos. Y esto fue un hit total. O sea, de hecho, tenemos la meta de 1,000 personas y realmente coleccionamos 1,135 personas. Otra cosa importante, cuando alguien te llena una fotocopia, pues todo es lo que se escribió ahí de una buena o mala manera, o entiendes la letra o no la entiendes, pero cuando tú haces esta clase de aproximaciones, tú sabes quién contestó, siguiente. Nosotros pudimos medir eso en la plataforma y logramos entender que 274 personas no respondieron la encuesta de una manera seria, porque los tiempos entre respuestas eran supremamente cortos. Ni siquiera tú alcanzabas a leer la pregunta, ya tú mirando los tiempos entre respuestas, tenías la posibilidad de detectar quién realmente le metió a esto algo de reflexión, algo de seriedad, y quién no. Entonces, los resultados de medición de madurez, que no se los vamos a contar, tomados de estas 862 respuestas, los consideramos como resultados interesantes. Y dosificamos las preguntas para que si tú estabas en cierta región de todo el ciclo de vida, a ti te llegaran las preguntas que eran relevantes para ti, no las 200 preguntas, sino si tú tienes 3 preguntas, esas 3 son las que generan valor para la encuesta.
Entonces la cantidad de gente que se integró y la cantidad de conocimiento que logramos de la Armada fue absurdo, o sea, fue supremamente interesante. Yo pienso que este es un ejercicio supremamente interesante dentro de lo que se logró. A partir de eso se construye un planteamiento estratégico, es definir una política, ¿sí? ¿Para qué sirve una política, por ejemplo? ¿Para qué uno le sirve una política, además de que los de Claro le digan a uno porque uno no tiene el servicio de televisión cuando es, ¿sí? Qué pena con los que trabajan en Claro. ¿Qué me ha pasado? Estoy peleando con los de Claro. ¿Para qué sirve una política? ¿Para qué sirve un bote salvavidas en un barco? ¿O para qué sirve un salvavidas? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve un... ¿Alguno se ha metido en una piscina alguna vez? Que este escenario está un poco raro. ¿Para qué sirve un salvavidas? Para asegurarse, ¿cierto? O sea, si todo lo demás falla, si uno se puede creer un Phelps, pero si uno está atravesando un río, pues uno se echa su... Porque uno le puede dar un calambre, O sea, si todo lo demás falla, lo único que no debe fallar es el salvavidas. ¿Qué es una política? La política es el salvavidas de tu organización. O sea, si tú estás a punto de tomar una decisión y no entiendes qué hay que hacer en este momento, la política es lo único que te acompaña, ¿sí? Yo me remito a mi política y mi política es mi norte. Y yo tomando mi política como mi elemento de decisión, me auxilio de lo que definió la organización, que era lo que la organización quería hacer, y con eso tomo mi decisión. Entonces la política es un elemento muy importante. Todas las políticas que definimos en una organización es un elemento muy importante. O sea, si todo lo demás falla, lo único que no te puede fallar es la política. La política te dice los principios y los elementos estructurales. Por ejemplo, nadie pasa por encima del ser humano en esta organización. Ese es un elemento estructural cuando estamos hablando de cómo se coordinan equipos de trabajo, ¿sí? O la transparencia en el uso de los recursos públicos es crucial. O sea, todo debe ser transparente. Se definen elementos que establecen cómo tú tienes que conformar tu comportamiento y el de tus equipos de trabajo. Entonces, definir cómo yo tomo decisión respecto al valor potencial de la Armada es importante. ¿Qué objetivos específicos? ¿Cómo se convierte en planes específicos para las fragatas o para los submarinos? Y cómo a partir de esos elementos construye un sistema de gestión. Estas definiciones pueden ser incompletas en los múltiples estados evolutivos, los múltiples estados de madurez, pero este es el norte hacia donde tú dices que quieres ir y tiene que ser supremamente y cuidadosamente definido. Entonces, esos elementos requieren que tú hayas medido muy bien dónde estás. Y pues bueno, pienso que el ejercicio de la Armada lo ha hecho de una manera muy disciplinada. ¿A partir de qué creas? Tu sistema ¿qué tiene? Pues procesos, gente y tecnología en una formulación pues no muy original, pero pues tradicional y muy útil, de hecho. Y pues cuando hablas de procesos, pues tienes que definir quehaceres específicos, ¿sí? Un quehacer específico en transición de activos, ¿cuál es? Es entender un activo y decidir siempre sobre un activo a lo largo de lo que pasa en todo el ciclo de vida de este. Desde que lo requieres, lo diseñas, lo conceptualizas, haces la especificación detallada, lo construyes, lo recibes, lo operas, lo mantienes, lo modificas y esa es la disposición final. Todos esos elementos hay que definirlos en términos de proceso, entonces tienes que modelar procesos, ¿sí? Uno, ¿por qué modela procesos? Porque el conocimiento es de un ser humano. Al principio, si el ser humano se me va, la competencia de la organización decae. Me interesa crear procesos porque así yo consolido el conocimiento de los seres humanos en conocimiento de organización y hace que como organización seamos más productivos, especialmente en organizaciones como la Armada que tienen ciclos de personal tan cortos. Además de eso, tenemos que establecer el trabajo sucio. ¿Qué es el trabajo sucio? Si estás diciendo que vas a calcular el costo de pertenencia, imagínate esto. Tienes una fragata del tipo Almirante Padilla, que tiene ¿cuántos años ya? 30 años. Tú vas a tomar la decisión de con qué la vas a reemplazar por otros 30 años. Y aquí tienes que ser capaz de decir que tomaste la mejor decisión para cada pagador de impuestos que hay en Colombia. Porque cualquier colombiano puede decir, me muestran el proceso. No creo que compraron la mejor opción. Quiero que me demuestren que hicieron el uso óptimo de recursos nacionales. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que ser capaz de demostrar que tú hiciste una evaluación de cómo comprometiste a la nación con plata, no el día que compraste el buque, sino el año siguiente y el siguiente, durante 30 años. O sea, no es un ejercicio trivial. Entonces, lograr crear la infraestructura que te permite analizar esas situaciones es trabajo pesado, o sea, requieres un motor fuerte de procesamiento de información. Entonces, no solo definir el proceso, que es la parte súper pupi, súper gomela y súper nice, sino irte abajo y comenzar a construir toda la tubería, toda la cañería de cálculo que hay que hacer para poder decir que eres capaz de generar un número creíble y consistente respecto a esa clase de cálculos. Pero como esto se ve horrible, entonces hay que poner una interfaz bonita para que la gente entienda de dónde salen los números y pueda navegar la información. Entonces, todo esto son construcciones que se han hecho en la Armada Nacional
pienso que nos han ayudado a que se entienda mejor el mensaje de la gestión de activos y a que se instrumente mejor la operación de la gestión de activos a nivel de las decisiones que toma la Armada. Esto es un prototipo que estamos haciendo, estamos tratando de integrar el tema de automatización de procesos, que es que tú modelas el proceso y tratas de que desde el mismo modelo del proceso tú puedas diseñar esos pasos de cada uno de los, digamos, supongamos que este es un paso del proceso, o pues no supongamos, es un paso del proceso, aquí hay que hacer una serie de tratamiento de información, ese tratamiento de información lo integras en un aplicativo donde la persona va simplemente recorriendo pantalla por pantalla y va ejecutando el proceso y va midiéndose la efectividad en la ejecución del proceso, a pesar de que la persona ni siquiera tenga un entendimiento muy claro de esto, muy completo de esto. De pronto una persona entiende, esta persona entiende ese pedacito, esta persona entiende estos 3 pedacitos, esta persona entiende ese pedacito, pero de pronto no todos entienden todo, y eso hace que sea complejo que los procesos agreguen valor. Si tú conviertes esto en una serie de pantallas, en una serie de mediciones que se toman desde estas mismas pantallas, pues entonces como que tú puedes instrumentar muchos indicadores sin pasar por el proceso tortuoso de que todo el mundo entienda todo, que es un poco complicado. Entonces, automatizar procesos es uno de las innovaciones que estamos integrando dentro del proyecto de la Armada. Bueno, entonces básicamente eso es. ¿Qué pasa? Pues lo que falta es tratar de que todas las herramientas que están construyéndose se implanten de una manera más completa. O sea, muchas han tenido ya prototipos, pero pues falta llegar a la construcción final. Bueno, eso es de una manera un poco resumida, no sé qué horas son, pero lo que más o menos hemos desarrollado aquí en conjunto con estos señores a los que les debemos mucho, todos y cada uno de nosotros.